todas las madres tienen a sus hijas a su lado cada día y yo no. Entonces la palabra es literal, arrancamiento. L'histoire d'Isabelle semble à peine croyable. Quand elle a dénoncé les violences de son ex-conjoint sur sa fille, un juge lui a retiré la garde. L'enfant vit aujourd'hui chez son père, alors même qu'il a été accusé de maltraitance. En la vía penal, los niños han hablado lo que les hace el padre y realmente no han hecho caso de esas palabras de la criatura. Al revés, han dicho que eso que dicen no es real, que es la madre quien se lo ha inculcado para que lo diga. Y esto hace que la justicia te quite a tus criaturas durante un largo tiempo. Cette situation existe un peu partout en Europe. Mais en Espagne, les mères s'organisent et ont décidé de se battre. Isabelle a créé une association pour défendre les mères comme elle, privées de leurs enfants. Pour Isabelle, le cauchemar dure depuis 13 ans. Dès le réveil, sa fille occupe toutes ses pensées. El cenar sin ella, ¿no? El comer sin ella. Cuando piensas, ¿cómo estará? ¿Qué estará haciendo? Y si necesita algún consejo. Pendant plusieurs mois, la mère et la fille ont été totalement séparées. L'enfant a disparu de son quotidien. Es como si te arrancaran parte de tu vida. Es un trozo de ti, ¿no? Aujourd'hui, Isabelle peut recevoir sa fille chez elle un week-end sur 2. Le reste du temps, la chambre de l'adolescente est vide, car elle vit chez son père. El hecho de que con 3 años te den una custodia compartida, donde sabes que cuando está con el otro, el padre, pero si está con una persona que sé que es un presunto agresor, tú no estás relajada. Après sa séparation, la vie d'Isabelle a basculé. Sa fille a alors 3 ans et demi. Elle lui révèle que son père lui fait subir des attouchements. Y la niña un día me lo explicó. Yo al día siguiente fui a la unidad de la UFAM, que está en el Hospital San Juan de Dios. Interrogaron o hicieron una entrevista a la niña y le vieron a nivel orgánico si había algo. Y realmente la niña expresó todo muy bien y añadió incluso que le hacen daño con la uña. O sea, cuando su papá le hace lo que a ella no le gusta, ¿no? Añadió eso, que le hacía daño con la uña. Y entonces de allí salió un informe donde se vio que había un posible abuso sexual. Malgré ce rapport médical, aucun expert des services sociaux ne prend ce témoignage au sérieux. Au contraire, le système va se retourner contre Isabelle. La primera persona que me visita en el hospital fue una trabajadora social que, bueno, me lo dijo. Es que usted me está haciendo el discurso como muchas madres. ¿Usted sabe que muchas mujeres se inventan esto como denuncia para poder conseguir cosas en el juzgado de sus maridos? Así me lo dijo.
Sur la base de ces expertises, qui nient tout inceste, le juge décide d'une garde partagée. 3 ans plus tard, Isabel fait constater des coups sur sa fille aux urgences. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est à ce moment qu'on lui retire la garde. Y ese día fue muy doloroso, llegar después de la vista judicial y tenerle que decir mañana vas al cole y te va a recoger tu padre. Es muy fuerte, o sea, eso es, no sé, es de los mayores golpes que nos han dado. Isabel a même été déchue de l'autorité parentale. Le juge lui interdit d'emmener sa fille chez un médecin. Au fil de son calvaire, elle découvre qu'elle n'est pas un cas isolé, grâce à sa psychologue. Te toca a ti. Ay, ¿qué tal? Cada vez que cuentas tu historia es abrir tu herida. Sí. Me pongo un poco... Conectas enseguida con la emoción, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea que todavía quedan algunos flecos por trabajar, ¿sí? Yo creo que hasta que no esté tu hija contigo, a todas las mamás nos pasa, ¿no? Que hasta que no nos devuelvan o veamos que nuestras hijas son libres, no se nos irá esto. Dès sa première séance, Isabel a compris qu'elle avait été victime du SAP, le syndrome d'aliénation parentale, un concept appliqué dans les tribunaux de nombreux pays, dans les affaires d'inceste et de violence sur les enfants. Pourtant, le SAP n'est pas reconnu par l'OMS et massivement rejeté par la communauté scientifique. Es una teoría que se inventa un médico, fue desarrollando la teoría del síndrome de alienación parental, que era que hay una figura, o la materna o la paterna, diríamos, manipulaba al menor. Lo curioso después es que a la práctica, prácticamente las sentencias que se dan, siempre se aplica el SAP a la madre. Pour les mères qui persistent dans les accusations d'abus sexuels, l'inventeur du SAP préconise des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la prison. Plus les mères tentent de protéger leurs enfants, plus la justice s'acharne contre elles. À la violence de leur ex-conjoint s'ajoute celle de l'institution. Y cuando yo recibo madres y me cuentan todo esto, o sea, lo encuentro tan injusto que este sistema, encima no tenemos seguridad jurídica, no se graba nada. Por tanto, es perfecto para decir que eres una loca. O sea, es que demasiadas pocas madres no se acaban tirando por una ventana, porque realmente es una situación en la que cuando tú te encuentras 3 años sin ver a tu criatura, o sea, es que te han destrozado el alma, te han destrozado como persona. Dans leur combat, les mères privées de leur enfant ont remporté une première victoire en 2021. Une loi interdit d'utiliser le SAP. Mais le texte laisse une marge d'interprétation aux juges qui continuent à l'utiliser. Aujourd'hui encore, un père jugé pour violence garde son droit de visite dans près de 9 cas sur 10. Faire changer la loi est devenu le combat d'Isabel. Me siento como que tenemos que conseguirla. Conseguir una ley que realmente obligue a que todos los agentes jurídicos y todos los agentes que están en la administración pública puedan realmente tener esa abertura de conciencia, de perspectiva de género en la infancia. Dans toute l'Espagne, les mères protectrices s'organisent. Et pour la première fois, les enfants privés de leur mère prennent la parole publiquement.
Samuel Sebastian a 48 ans. Il habite dans ce quartier du centre historique de Valence. À 2 pas de l'appartement où il garde les plus beaux souvenirs de sa petite enfance. Il a vécu ici seul avec sa mère, après qu'elle a quitté son père pour fuir les coups. Pues esta es la casa en la que me crié. Realmente era ese piso el que tiene pues esa persiana bajada, la otra al medio. Para mí era un lugar muy importante porque yo aquí realmente me sentía muy feliz con mi madre. Para ella también salir del ambiente tóxico, de estar cerca del entorno de mi padre. Mais peu à peu, le fils s'éloigne de sa mère. Il est élevé par son père et ses grands-parents paternels. La mère de Samuel fait face à un clan soudé qui refuse qu'elle voie son fils. La parte para mí más cruel y más dura es la de generar ideas que yo, claro, por mi edad no puedo recordar o no tengo memoria, pero sí que luego he comprobado que eran falsas, ¿no? Una de ellas, pues, que mi madre se prostituía, que me tenía completamente abandonado, etc. Y entonces el haber creado un pasado que no existía, porque yo, por esa razón, yo tenía miedo de estar con mi madre. Mi madre no tenía nada que hacer, y ni yo, por supuesto, tampoco. Mais à l'âge adulte, la vérité éclate. Samuel découvre son acte de naissance. Cuando nací, me inscribió mi abuela, que es lo que se solía hacer, y entonces mi abuela puso el nombre de su hijo, o sea, el de mi padre, pero en lugar de poner el nombre de mi madre, puso el suyo. Lo vi y me quedé como en shock, porque digo, había ocultado, humillado, insultado a mi madre, pues había sido desde el principio, ¿no? Es como sufrir la violencia desde el momento en el que naces, ¿no? Quand il renoue avec sa mère, il est trop tard. Elle souffre d'un cancer. Dans un documentaire, il filme ses derniers instants avec elle. Aujourd'hui, Samuel s'est lancé dans l'écriture d'un livre pour raconter l'histoire de cette séparation forcée. Por hacer justicia con mi madre. Mostrar que le hemos sufrido muchas generaciones de personas puede concienciar muchísimo, claro. No podemos recuperar nunca el tiempo perdido. Lo que nos queda es tratar de minimizar el dolor del presente. Dans son travail de reconstruction, Samuel a fait une rencontre qui a changé sa vie. Chelo Alvarez est psychologue. Dans son association, elle accompagne les femmes et enfants victimes de violences comme Samuel. Y es algo que nunca olvidaré. O sea, tú detectaste lo que me pasaba a mí. Que, claro, yo sabía cómo se había comportado mi padre, que por eso no quiero volver a hablar con él ni nada y nunca más hablaré. Sí, es como si estuviese muerto, literal. Claro. Pero que tú me dijeras que yo era víctima de violencia de género vicaria, para mí fue como, ostras. Comme le père de Samuel, après une séparation, beaucoup d'hommes maltraitants utilisent les enfants pour atteindre leur ex-femme. C'est ce que les psychologues appellent la violence vicariante. Porque es vicaria, porque te utilizaba a ti. Ahora no puedo joderla a ella, pero a ti sí, y ella va a seguir también jodida, ¿no? Y nosotras estamos reivindicando, Samuel, con este término, violencia de género vicaria, que no olvidemos a las niñas y niños, que son los condenados al infierno, ¿no? Claro. Que los arrancan de sus madres
y siguen siendo torturados por los progenitores Sí, agresores. es que- Y esto es muy triste. Además, eso es terrible. O sea, ¿Vale? me alegro un montón de Que te verte. quiero un montón. Yo también te quiero. Hablamos, ¿vale? Sí, Chao. pero nos vemos pronto, ¿eh? Y esas cajas, Si Chelo Alvarez connaît si bien l'histoire de Samuel, ¿no? c'est qu'elle a elle-même subi la violence du père de ses enfants. O sea, yo no me puedo quitar Il y a 22 ans, elle a fondé Alana avec d'autres victimes. Pues Alana se monta porque en esos momentos ni siquiera había ley. Esto es un refugio de estamos contigo, vamos de la mano y además como hemos vivido cosas iguales o muy similares, te entendemos de sobra y vamos a caminar contigo desde las diferentes profesiones que tienen las compañeras. Cette structure est unique en Espagne. Elle a permis d'accompagner 18 000 femmes depuis sa création. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Chaque matin, l'équipe se retrouve pour faire un point. Mais la réunion est rapidement interrompue. Hola, buenos días, Alana. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Sara. Sí, un segundino, ahora te la paso. Une femme, Gracias, Sara. victime de violences par son conjoint, appelle à l'aide. Hola, Zara, buenos días. ¿Cómo estás? Y no la he puesto. Mal. La idea es poderte ayudar y agilizar todo esto lo antes posible. Te devuelvo la llamada, ¿vale? A ver cómo lo organizamos. Vale, a ti, un besito. Cette mère au téléphone ne voit plus son fils depuis un an. Patri, me gustaría comentarte el caso de la mujer que he llamado, la que vimos el mensaje también ayer. Entonces le quitaron al nene, o sea, totalmente, y además era bueno, 13 meses tenía y un menor lactante. Y desde entonces está con el agresor. C'est le point de départ d'une prise en charge intégrale. Y sí que es verdad que han Patricia, la juriste, Andrea, la travailleuse sociale, et Carmen, la responsable des ateliers d'art-thérapie, vont l'aider dans tous les aspects de sa vie. Ces professionnels sont toutes d'anciennes victimes. Hola, Gaby. ¿Qué tal? Adelante. Carmen a été séparée de son enfant. Après avoir été aidée par l'association, elle anime les ateliers d'art-thérapie. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es la siguiente, es realizar una mano de Fátima. Fátima es la hija de Mahoma, por lo tanto vamos a tocar también la cultura árabe. En la imagen que tenéis aquí representada... Beaucoup de ces femmes ont vécu leur processus judiciaire comme un calvaire. Leur parole est souvent mise en doute, malgré les violences qu'elles ont subies. L'atelier de Carmen est un refuge où elles peuvent reprendre confiance. La gran mayoría de nosotras al final tenemos un aislamiento social y familiar y como sentimos ese juicio, ¿no?, por parte de la sociedad externa, necesitamos también buscar un sitio en el que estemos totalmente reconfortadas. Pensamos en que nuestro dinero sea para nuestros hijos, no tenemos dinero para pagar psicólogos. Y gracias a que existen estas asociaciones, tenemos terapia y psicología gratuita, que eso es lo que hace que salgamos adelante, porque vamos a salir, ¿eh? Eso que quede claro. Y saldremos más fuertes. Entonces te vas al juzgado. Sí, es el último juicio. ¿Y cómo lo ves tú? Yo lo veo bien. Vale, chao. Hala, vamos. Chez Alana, l'accompagnement se fait jusque dans le bureau du juge. Andrea n'est pas avocate, mais travailleuse sociale. Ce matin, elle a rendez-vous avec une jeune mère au tribunal de Valence. Vale, pues nada, dile que estoy en la puerta de juzgados. Daniela a porté plainte contre le père de sa fille pour coups et blessures. ¿Qué tal? Bueno, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué sientes? pues yo ya quiero salir de esto. Entonces, a ver, que a mí que vaya a la cárcel
No, es que me hace mucha gracia. En mi mente siempre ha estado que haga trabajos por la comunidad, siempre que haya una condena. Aujourd'hui, le procès touche à sa fin, après 2 ans et demi. Yo creo que desde el punto cero, por ejemplo, que Andrea haya estado presente, me daba mucha tranquilidad y seguridad. Porque al final lo que se trata siempre es de cuestionar, averiguar, investigar, entonces la víctima siempre tiene que volver a contar, sentirse revictimizada, incluso a veces la otra parte igual quiere llegar a liarla, ¿no? Haciendo las preguntas de otra forma. Entonces que estemos nosotras para mantener ese eje y decir, no, tú estás aquí por esto y esto ha sucedido, esto ha sido verdad y tienes que seguir adelante y no estás sola. Daniela espère qu'elle ne devra pas partager la garde de sa fille avec son ex-conjoint. Souvent critiqués, les juges espagnols refusent de s'exprimer publiquement. Pascual Ortuño vient de prendre sa retraite, mais il reste une référence en matière de justice familiale dans tout le pays. Il réfute les accusations des mères protectrices. Si se va a la jurisprudencia, no se encuentran, después del 2012, por ejemplo, no se encuentra nunca la palabra alienación de parentalidad, si no es para que el tribunal diga que eso no existe. Pourtant, selon les associations, le syndrome serait toujours appliqué mais sans être nommé. Pour Pascual Ortuño, ces préjugés sur les mères sont plutôt liés au manque de moyens dans la justice familiale en Espagne. En España tenemos un déficit enorme de formación. Tenemos un país donde no hay la especialidad de derecho de familia. La imagen que tienes de un niño es, muchos de los jueces o juezas son de sus hermanos o de sus sobrinos. À la sortie du tribunal de Valence, c'est le soulagement. L'ex-conjoint de Daniela doit respecter une mesure d'éloignement pendant 2 ans. Il n'a aucun droit de visite sur sa fille. Ya se acaba aquí, se acaba hoy y ya una nueva vida, ¿no? Contigo, con Emma y las dos hacia adelante. Sí. Aquí. Bueno. Chao, Daniela. Comme Daniela, 1000 femmes sont en ce moment accompagnées par l'association Alana. Chao. Dans la banlieue de Madrid, Isabel a été invitée à participer aux journées contre la violence. Encantada. ¿Quieres que vea? Pues tenemos a Isabel Martínez del Vaz, sabemos que formas parte de la red de madres protectoras. El pater familia es al final el que tiene los derechos. El hecho de ser mujer ya te quita el derecho a todo. Isabel est devenue le visage du combat des mères protectrices dans toute l'Espagne. Prochaine étape, convaincre le gouvernement. Todo nuestro esfuerzo, nuestras noches sin dormir, todas las veces que nos hemos tirado ahí escribiendo en el ordenador para que todo salga bien, enviarlo, esto al menos tiene una recompensa, ¿no? Que al menos empiecen a visibilizar parte de las instituciones. Pues ayer estuvo la ministra en la jornada nuestra. ¿De igualdad? De infancia. Ah, la de infancia. Pues no sé, ojalá lo consigamos, pero realmente cuesta. Partout en Espagne, les consciences s'éveillent. Ce matin, Samuel se rend dans un village de la région de Madrid. Es un marcador que indica la cantidad de víctimas que ha habido de violencia de género en toda España desde que comenzó el conteo hace más de 20 años. Y ya se incluyen, y esto es importante, las víctimas de violencia vicaria, las víctimas mortales. 1.293 mujeres asesinadas y 62 hijas e hijos de violencia vicaria. Pour son livre, Samuel souhaite recueillir le témoignage de Fran. Fran. Samuel.
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucha suerte. Igualmente, qué bien. Son enfance a été marquée par la violence de son père envers sa mère. Después de tantos días de lluvia, pues está bien. ¿Tú piensas que en tu caso, ¿no? ¿Siempre ha existido esa violencia en casa y a lo mejor no eras consciente? ¿O? Recuerdo una escena perfectamente, cuando era pequeño, se estaba acalorando la discusión, empezaba a subir el tono, mi padre perdía un poco los nervios y cogió del cuello a mi madre. Esto nos está removiendo, ¿no? Y el hablar contigo me remueve y es como muy difícil de superar, ¿no? Porque las secuelas están ahí. Un niño herido en la infancia no deja de amar a sus padres, deja de amarse a sí mismo. Tal vez, sí. Luego ideaciones suicidas, entonces sientes que, y en mi caso, ¿no? Yo sentía como que el mundo no me pertenecía o yo no pertenecía al mundo y tenía que escaparme de alguna manera y solamente escapándome sería feliz porque al final no estaría viendo esa violencia que vivía habitualmente, ¿no? Compartir estas experiencias nos ayudan a mejorar las cosas, ¿no? Que no siempre es fácil. Esa es la idea, esa es la idea. Oye, un abrazo. Igualmente, que vaya bien. Il y a 20 ans, grâce au témoignage des femmes, l'Espagne avait pris conscience de l'ampleur de la violence conjugale dans la société. Aujourd'hui, avec son livre et la libération de la parole d'autres anciens enfants victimes, Samuel espère aussi faire avancer les choses. À Madrid, c'est le grand jour pour Isabel. Après des mois de mobilisation, elle a enfin rendez-vous au ministère de l'Enfance. Sandra Garmendia, la directrice des droits de l'enfant, l'a invitée à rejoindre le nouveau comité d'experts pour l'élimination du syndrome d'aliénation parentale. Yo tenía 2 procedimientos penales abiertos cuando le dieron al padre la custodia exclusiva. Quiero decir que, al menos en mi caso, no es el único, hay un montón. Es lo normal, lo más habitual. Entonces, ¿dónde se valora el riesgo? ¿Qué psicosocial puede dar una custodia exclusiva a un niño con su agresor, o sea, con su posible o presunto agresor? O sea, es que realmente esto está pasando el día de hoy. Cette réunion se veut le point de départ d'une série de changements législatifs. Este ministerio yo creo que queremos sacar esto a la luz, que hay una criminalización hacia las mamás protectoras, que la ley, si bien es buena, se tiene que aplicar en el 100% de los casos. El régimen de visitas, la ley lo dice, el régimen de visitas no se puede dar en el momento en el que haya un indicio de maltrato. Sí. Así que os pido gracias a todas. Ay, yo me emociono. Gracias. Yo también, me emociono mucho. Entendiendo. Nos ha ayudado mucho porque emocionalmente y psicológicamente ayuda que personas como vosotras estéis ahí. La verdad. Venga. Que pase lo que pase, pase lo que pase, siempre estaremos ahí, ¿no? Pour la première fois, l'institution reconnaît la violence qu'elle a exercée sur les mères comme Isabel. Le combat d'Isabel va se poursuivre, avec toujours en tête sa fille, bientôt majeure. Cuando tenía 6 años la llevé a casa de su papá y me dejó una nota con mi color amarillo, que es mi color preferido, y me puso: eres una mamá espectacular. Algo así me puso. Entonces yo creo que sí. Viendo el recorrido de mi hija, creo que sí, que se sentirá orgullosa. Si le projet du ministère de l'Enfance aboutissait, l'Espagne pourrait être une fois encore à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes. À ce jour, aucune loi ailleurs en Europe n'interdit l'utilisation dans les tribunaux du syndrome d'aliénation parentale.